Hemos venido aquí a dar una rueda de prensa desde el Grupo Parlamentario Vox. Estamos mi compañero José María Llanos, mi compañera Llanos Masó y yo para hablar de estos 2 años de legislatura y de la actividad que hemos tenido desde el Grupo Parlamentario Vox. Pero no quiero comenzar esta intervención sin antes dar desde Vox todo nuestro apoyo al pueblo cubano que desde hace más de 60 años se encuentra bajo el yugo de una dictadura comunista que ha dejado un país extraordinario sumido en la ruina y la pobreza, ruina económica y social. Y por eso, desde nuestro grupo parlamentario, queremos mostrar nuevamente nuestro apoyo al pueblo cubano en sus reivindicaciones de libertad y democracia. Estaremos en todas y cada una de las manifestaciones que se convoquen, como ya hemos estado en las de Castellón, en las de Valencia y en las de Madrid. No podemos iniciar el balance de esta legislatura de Vox en las Cortes Valencianas, de estos 2 años de legislatura, sin antes hacer un breve resumen de los 2 años que llevamos de botánico, que podría resumirse en que este Gobierno es el Gobierno de la mentira, de la ruina y de la muerte, de la ocultación de cifras de fallecidos durante el coronavirus, de la falta de previsión, de la falta de cuidado a nuestros sanitarios, que son nuestra primera línea de defensa y a la que desde aquí, desde el Grupo Parlamentario, queremos agradecer el gran esfuerzo que llevan haciendo ya durante 16 largos meses. Y sí que es un Gobierno que ha aprovechado la pandemia para pisar el acelerador y aprobar todas esas leyes ideológicas y liberticidas que lo único que suponen es un recorte de derechos y libertades para los ciudadanos. En 2 años de pandemia lo único que han demostrado es que lo único que les importa es colocar a los suyos, aumentar esta administración autonómica mastodóntica y generar una deuda de más de 2.000 millones de euros anuales que, por supuesto, no van a pagar ellos de su bolsillo, sino que han condenado a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nosotros mismos, a pagar durante años. Por tanto, la única alternativa posible que existe a este Gobierno liberticida es Vox, no hay otra alternativa. Y por eso estamos aquí, para derogar todas esas leyes ideológicas que solamente sirven para recortar derechos y libertades a los ciudadanos. Dicho esto, comenzaré haciendo un breve resumen sobre determinadas áreas. Posteriormente intervendrá mi compañero José María Llanos para continuar la rueda de prensa y la finalizará mi compañera Llanos Masó. Y después tendremos un turno de preguntas para que vosotros libremente nos preguntéis cualquier duda o cualquier cuestión que tengáis. Es evidente que la pandemia ha marcado la agenda política no del Gobierno de la Generalitat, sino de todos los gobiernos. Hemos presentado iniciativas en sanidad, en primer lugar, para garantizar una sanidad eficiente y de calidad, pidiendo la devolución de competencias de sanidad al Estado central, porque es la única forma en la que los ciudadanos podemos ser realmente iguales y se hubiera gestionado mejor la pandemia con un solo director de orquesta y no con 17 gobiernos autonómicos que cada uno ha hecho de su capa un sayo y ha adoptado unas medidas diferentes en una comunidad y en otra, aunque unas sean limítrofes con otras. Además de las medidas que hemos pedido para la prevención y atajar el COVID, como por ejemplo la reducción del IVA en las mascarillas, tan necesario a raíz de la crisis económica que ha provocado esta crisis sanitaria, que se contrataran más rastreadores porque era evidente que se estaba perdiendo la trazabilidad de los contagios y a los hechos me remito, no han sabido ser previsores y aquí tenemos la quinta ola. Pedimos que se pudieran hacer los test COVID en las farmacias, algo que ahora el Gobierno central ha admitido que se haga, que se vendan libremente los test para el COVID en las farmacias, una iniciativa de Vox que de verdad nos alegra que ahora el Gobierno central la adopte, aunque tarde. Y otras iniciativas que consideramos de vital importancia, como es que se declare el COVID enfermedad profesional en los sanitarios, para que se les reconozcan determinados derechos que ahora mismo no tienen y que deberían tener, teniendo nosotros en España la tasa de contagios en sanitarios, en concreto en la Comunidad Valenciana, más alta de toda España. Es algo que es de justicia y se le debería de reconocer. Bueno, que se hicieran también seguimientos sobre las secuelas COVID. Todos sabemos que el COVID persistente está ahí, que hay personas muy afectadas gravemente
después de padecer el COVID y no se les está haciendo un seguimiento en condiciones porque la sanidad ha colapsado, la atención primaria, ya lo hemos dicho, está totalmente saturada y no se prestan esos servicios porque se está atendiendo a otras cuestiones. También hemos pedido que se incluyera la odontología reparativa y pediátrica en la Seguridad Social, que se modernizara, y esta es una cuestión importante, se modernizara la unidad de oncología infantil del Hospital de Alicante, una cuestión que se votó en contra del Botanic, no lo entendemos todavía, porque los niños deben de ser una prioridad y entendemos que es de vital importancia que se renueve la unidad de oncología infantil del Hospital de Alicante. Y, en consecuencia con todo lo anterior, pues claro, lo que pedimos es una mejora en la atención sanitaria, sobre todo en la atención primaria, que es la primera línea de sanidad a la hora de detectar patologías y, por supuesto, que se reduzcan las listas de espera, contratando más profesionales y haciendo que la sanidad sea una sanidad de verdad de calidad, porque lo que hemos comprobado con el COVID en estos últimos meses es que esa sanidad pública y de calidad que defiende la izquierda, que solamente ellos saben tener, no han invertido en sanidad en los últimos años y ahora nos encontramos así. También hemos presentado otras iniciativas de apoyo a la natalidad, a la mujer embarazada y al no nacido. Y la última que presentamos hace poco fue la de eliminación de la discapacidad como causa legal del aborto. En cuanto a políticas sociales, nosotros tenemos muy claro que hay que centrarse en la protección de los más vulnerables y no de los chiringuitos de la izquierda. Y los más vulnerables, por supuesto, son los niños y los ancianos. Ancianos a los que la señora Oltra ha abandonado durante toda la pandemia, a pesar de que nosotros hemos pedido un plan de acción claro de posible vulnerabilidad de personas mayores que viven solas en sus domicilios, a las que hemos visto durante la pandemia. Incluso muchos han muerto solos sin ningún tipo de atención, para que se les haga un seguimiento y un protocolo de seguimiento del estado de salud de las personas mayores después de recibir la vacuna del COVID. Y una cuestión que consideramos también de vital importancia, que es el tema de los menores tutelados. Esto es un escándalo bochornoso. De nuevo, desde aquí, la señora Mónica Oltra no puede tener en sus manos las políticas sociales y menos el control de los centros de menores tutelados. Ya lo estamos viendo con esa posible imputación que se le puede venir encima a raíz de la sentencia de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. En iniciativas de vivienda, obras públicas y Radio Televisión Valenciana pedimos que se prohibiera dar ayudas a aquellas personas condenadas en firme por ocupación ilegal, ya que consideramos que la propiedad privada es un derecho que tenemos y debe respetarse porque es un derecho reconocido en la Constitución. Por otro lado, hay que decir que el parque de viviendas públicos, un 10% de las viviendas se encuentran ocupadas. Claro, teniendo en manos de Podemos esa consellería no se podía esperar otra cosa, pero exigimos que el conseller Dalmau tome medidas al respecto y cumpla la ley. No me quiero extender mucho más porque no quiero hacer esto muy pesado. También hemos presentado un voto particular a la comisión de la Dana. Entendemos que es una comisión que solamente ha servido para engordar los bolsillos de los diputados y pagar las comisiones a las que asistían, y que todas las necesidades que se han plasmado en el dictamen de la Dana ya se sabían y no se han atajado durante todos estos años. Por lo tanto, se necesitan reformas en las infraestructuras hídricas e hidráulicas y tienen que atajarse ya. Y en cuanto a la lucha del despilfarro de Apunt, simplemente decir que con los 68 millones de euros que se invierten en Apunt cada año, pues podrían construirse 12 centros de salud al año o 5 colegios, eliminando así de una vez los barracones, que se podrían haber comprado casi 110 millones de mascarillas quirúrgicas para repartir a la población, o que 13.500 empresas podrían haber recibido una ayuda directa de 5.000 euros durante la pandemia, que era lo que pedíamos, ayudas directas. Por lo tanto, entendemos que es una televisión deficitaria, que no cumple el servicio público que tiene que dar y que debería desaparecer. Y, por último, las iniciativas de agricultura. Hemos apoyado a la pesca frente a ese reglamento que vulnera
el derecho más básico de los trabajadores del mar, que es a faenar en la mar y a trabajar, que el Partido Popular y el Partido Socialista sí que han apoyado en Europa. Hemos apoyado la pesca artesanal, hemos mostrado nuestro apoyo a la tauromaquia con iniciativas incluso conjuntas con otros partidos para que se apoyara la ganadería de Bravo, a los profesionales del sector, que se declarara la caza cinegética como actividad esencial. Por supuesto, no renunciamos al trasvase del Tajo Segura porque, si no, la provincia de Alicante se va a convertir en el desierto de España. El sur de la provincia de Alicante necesita agua y dentro de nuestra propuesta de crear un plan hidrológico nacional que reparta el agua entre todas las regiones está la necesidad del trasvase Tajo Segura al que no vamos a renunciar. Bien, yo voy a tratar dos cuestiones. Por una parte, les plantearé los recursos que hemos presentado, la visión jurídica a grandes trazos, evidentemente, que hemos realizado desde el Grupo Parlamentario Vox. Y, pues también les comentaré nuestras impresiones respecto a la sentencia, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, y luego les hablaré de algunas iniciativas que hemos llevado a cabo en estos 2 años en otras áreas, ¿no? Bien, nosotros presentamos un recurso contra la Orden 419 de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas, sobre las becas que se daban atendiendo a una serie de requisitos, porque en el último de ellos, pues se aplicaba, aunque no hubiera paridad de puntuación, se aplicaba el género como discriminación positiva respecto de uno de los sexos. No hay sentencia. Recurso contra la resolución de presidencia sobre la celebración de sesiones en las Cortes. Los 2 días, miércoles y jueves, son un mismo acto, ¿eh? Por eso solo se suspende y no se cierra la sesión de miércoles a jueves. Sin embargo, cuando se empezó con el voto telemático, se nos dio unos plazos, unas horas. Vox votó en esas horas, otros no lo hicieron y entonces abrieron un nuevo plazo, rompiendo lo que es la unidad de acto, y eso fue recurrido por Vox. Tampoco hay sentencia. Luego, recursos de reposición contra el auto que validaba las restricciones de la Generalitat, el 24 de mayo de 2021, recurso por vulneración de derechos fundamentales, también a los mismos efectos respecto de los siguientes 15 días de restricciones, recurso de casación contra el auto que validaba esas restricciones, luego también un escrito dirigido al juzgado de guardia poniendo en conocimiento la posible comisión de un delito por parte de la Consellería de Sanidad en el Hospital Ernest Lluch por el mal tratamiento de los residuos que estaban a la intemperie, sin haber adoptado las medidas sanitarias necesarias, así como un supuesto maltrato a algunos enfermos. Y Fiscalía ordenó que el juez de guardia dio traslado a Fiscalía para su investigación. Por otra parte, ayer tuvimos conocimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que daba la razón a Vox cuando presentó un recurso de inconstitucionalidad respecto del primer decreto por el que se aprobaba el estado de alarma. Efectivamente, ese estado de alarma es ilegal. Eso significa que, curiosamente, el único partido, Vox, el único partido al que se acusa de inconstitucional, es el único que acudió a los tribunales defendiendo la Constitución y al que los tribunales le han dado la razón porque se había vulnerado los derechos de libre circulación de las personas, que es un derecho fundamental. Porque, como dice la sentencia, una cosa es limitar atendiendo a una serie de cuestiones necesarias y otra cosa es suspender, como se hizo durante el decreto del estado de alarma, que no era más que un estado de excepción encubierto. Lo decíamos y así lo ha recogido el Tribunal Constitucional. Pero no solo eso fue grave, es que ahora vienen las consecuencias. Consecuencias que vamos a pagar todos los ciudadanos, porque habrá que ver qué ocurre con las sanciones que se impusieron atendiendo a un estado de alarma ilegal, las multas que se impusieron y
la reclamación de daños económicos y sociales que muchos ciudadanos han sufrido como consecuencia de aquel decreto de estado de alarma suspendiendo derechos fundamentales. Por tanto, gracias al recurso de Vox, gracias al partido que defiende la Constitución al 100%, el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón y ha declarado ilegal aquel estado de alarma que no era más que un estado de excepción encubierto que restringió derechos fundamentales a los ciudadanos. Bien, respecto de las iniciativas que hemos presentado en justicia, interior, universidades, política social, pues bueno, saben ustedes que presentamos una PNL en apoyo a las instituciones de la nación. Evidentemente, el tripartito se negó a apoyar esa defensa del orden constitucional porque en el tripartito hay partidos que quieren la quiebra del orden constitucional y acabar con la estabilidad de nuestras instituciones y, por supuesto, con la corona. Presentamos una PNL sobre las restricciones en los derechos fundamentales, que tenía que ver con el primer recurso nuestro contra las medidas que se habían decretado de suspensión de la libertad de circulación de los ciudadanos. También presentamos una PNL para que se considerara grupo prioritario de vacunación a los profesionales jurídicos, abogados y procuradores que atienden el turno de oficio, que tienen que estar en las prisiones, que tienen que atender a los presos, que no están obligados a llevar mascarilla y que entran en un alto riesgo de contagio, y así se ha demostrado en muchísimos casos, y nos dijeron que no, que ya se estaba haciendo por edades y ya les llegaría. Pues bueno, en fin, ya les hemos dicho cómo va la vacunación y, evidentemente, siguen sometidos a ese riesgo. También presentamos un proyecto de ley para la derogación de la Ley de Memoria Democrática, porque es la ley de la mentira, es la ley más antidemocrática que existe, porque habla de buenos y malos, de rojos y azules. Es decir, los que murieron en un bando en nuestra historia común de todos los españoles, en nuestra guerra fratricida, unos eran los buenos y otros eran los malos y están en los panteones. Esa es la mentira, la propaganda política del comunismo de la izquierda desde principios del siglo pasado. Y, desde luego, esta ley, evidentemente, la quieren no solo mantener, sino ampliar ahora también a nivel nacional para, para criminalizar a una parte de nuestros antepasados sin aceptar la historia tal y como fue. Nosotros pedimos el mismo tratamiento para unos y para otros. También es para nosotros una pieza fundamental defender nuestra identidad como valencianos. Nosotros somos valencianos y somos españoles, porque no es excluyente. Y para considerarnos españoles de primera tenemos que defender nuestra valencianidad, es decir, nuestra identidad, nuestra historia, nuestra tradición, nuestra cultura y nuestra lengua. Y frente a los debates cerrados que plantea el señor Marzá, Vox ha venido aquí a la Comunidad Valenciana a abrirlos. El valenciano tiene su siglo de oro, tiene su gramática, tiene su independencia respecto del catalán y tiene su historia y sus tradiciones. No aceptamos ninguna sumisión a ningún imperialismo foráneo. Por tanto, como la AVL es un instrumento traidor al servicio del pancatalanismo, nosotros solicitamos en los presupuestos, en el debate de presupuestos, que se le dejara a cero de subvención, porque es una absoluta traición a los valencianos, a todos los que nos encontramos en Castellón, Valencia y Alicante. Por tanto, nosotros defendemos, como ustedes saben, a la Real Academia de Cultura Valenciana, que es la que defiende nuestra historia y nuestras tradiciones, y la que defiende junto a nosotros, o nosotros, si quieren, junto a ellos, nuestras dos lenguas, el valenciano y el español. Las dos son nuestras en igualdad de condiciones, pero no la que nos quieren imponer desde este Gobierno del tripartito. En otras cuestiones, como por ejemplo en política social, bueno, pues hemos también defendido la igualdad de todas las personas, sean del sexo que sean. Por eso hemos pedido información sobre los suicidios que se están produciendo fruto de denuncias falsas,
fruto de violencia intrafamiliar, que ya no se recogen desde hace años oficialmente esas estadísticas, y nosotros las hemos solicitado y nos dan largas y efectivamente no nos dan respuesta. Nosotros hemos defendido a las mujeres deportistas que se encuentran en una desigualdad de condiciones frente a la situación de las mujeres trans, y también hemos defendido la incompatibilidad entre las leyes de igualdad de género con la violencia de género, porque solamente existe violencia de género si la agresión es de un hombre a una mujer. No la hay si es de mujer a mujer. No la hay si es de hombre a hombre. No la hay si es de mujer a hombre. Solo si es de hombre a mujer. Eso no es igualdad. Eso es una absoluta discriminación por sexos. Eso es una absoluta desigualdad y eso no es democracia. Como podemos recordar que estos que defienden estas supuestas leyes de igualdad son los partidos, Podemos, el PSPB y Compromís, que no dicen que en Cuba, donde mataban a los homosexuales, donde los varones de la revolución, los comunistas de esta dictadura, efectivamente perseguían a quienes tenían una condición sexual distinta. Nosotros defendemos la igualdad de todos los sexos. Bien, en definitiva, lo que les queríamos transmitir desde estas áreas, también en universidades hemos solicitado la conciliación laboral, profesional y de estudiantes con la fijación de unas guarderías, y también nos dijeron que no, evidentemente, y que no se hagan gastos en simposios, además de dinero que viene de fuera, en simposios para mujeres investigadoras. Investigadores son todos. La ciencia es universal, por tanto, no se pueden hacer esas distinciones con el dinero de toda la ciudadanía. En definitiva, si hay 4 valores superiores del ordenamiento jurídico español, que son la libertad, la justicia, el pluralismo político y la igualdad, lo que está claro es que el tripartito ha recortado libertades, el tripartito ha querido manipular la justicia, el tripartito ha atacado la igualdad con la mentira de defender la igualdad, provocando la discriminación continuada y, desde luego, haciendo el cordón del terror a absolutamente todas las iniciativas de Vox, que no eran sectarias, sino en defensa del bienestar de la ciudadanía, también han atentado el pluralismo político. Por tanto, como pueden ver, nosotros defendemos lo mismo en todas partes de España. Defendemos un mensaje por el que nos eligieron una gran parte de los ciudadanos, una gran parte, aquí en la Comunidad Valenciana, de los valencianos, que ahora es el sentir de muchísimos más. Y nosotros, todas nuestras iniciativas han ido y irán siempre en defensa de esos objetivos con los que nos hemos presentado y nos presentaremos ante los valencianos. Bueno, en el ámbito del comercio, de la industria y del turismo, como no puede ser de otra manera, pues la situación ha venido condicionada por la crisis económica y social provocada, primero por la pandemia, evidentemente, y segundo por la desastrosa gestión tanto del Gobierno nacional como del Gobierno autonómico. Nuestra prioridad, la prioridad de nuestro grupo, era salvar el tejido productivo y nuestras iniciativas pues, han ido en ese sentido. Presentamos una proposición no de ley de ayudas para la hostelería. Preguntamos repetidamente al Consell para ver si nos explicaba lo que era inexplicable, como por ejemplo pues que ciudadanos extranjeros pudieran deambular por el territorio nacional y, sin embargo, no se permitía la movilidad del turismo nacional. Como digo, explicar lo inexplicable. Hemos interpelado también al Consell sobre la importancia del turismo en la Comunidad Valenciana. El turismo supone el 15,5% del PIB de la Comunidad Valenciana y genera el 15,9% del empleo en la Comunidad Valenciana. Creemos que la importancia es bastante grande. Como consecuencia de esa interpelación, pues propusimos unas medidas para ampliar las ayudas a todos los sectores afectados, ya que las ayudas del Consell no llegaban a todos los sectores. Propusimos también reducciones y bonificaciones de los impuestos de nuestras empresas.
También que se promoviera la marca Comunidad Valenciana dentro de la marca España, que se le diera ese empuje a esas marcas turísticas como referente del turismo nacional e internacional. Mientras el presidente Puig impedía a los valencianos trabajar, pues Vox presentaba medidas reales para paliar esta situación, para dar soluciones, y mientras el Botánico, a lo largo de los repetidos decretos de ayudas que fue aprobando, solo daba limosnas a los trabajadores, a los empresarios y a los autónomos, nosotros proponíamos soluciones reales que eran una y otra vez rechazadas. Mientras, como digo, los socios del Botánico se dedicaban a sus problemas internos y a hacer como que hacían, pues Vox se reunía con los sectores afectados, apoyaba sus reivindicaciones, pero bueno, ¿qué podemos esperar? Si ya hemos visto que los socios del Botánico se hacen trampas entre ellos, que no le harán a los valencianos. En el área de Economía y Hacienda también, pues nosotros creemos firmemente que el individuo es el legítimo beneficiario de los frutos de su trabajo y de su esfuerzo. Pero también creemos en el principio de capacidad de pago. Por eso nosotros lo que proponemos siempre y lo que hemos defendido siempre es la existencia de un sistema fiscal progresivo que consiga transferir renta de los más pudientes a los más desfavorecidos. Pero, por otra parte, el sistema fiscal no se puede convertir en un lastre para el crecimiento económico y para la creación de empleo, y mucho menos en esta situación. Por eso también, en este área, nuestras medidas han ido encaminadas a una reducción de la carga impositiva que están soportando los valencianos, y, claro, eso tiene que ir acompañado, también en nuestras propuestas se refleja, de una reducción del gasto político y de una reducción del tamaño de la Administración. Por tanto, hemos presentado medidas como la bonificación de sucesiones y donaciones, ayudas a los trabajadores que se han encontrado inmersos en un ERTE y que ahora han tenido que hacer la declaración del IRPF. Mientras los del cártel de Morella no presentan las facturas, a los pobres trabajadores que están en un ERTE sí que les van a exigir con rapidez y celeridad la declaración del IRPF y los pagos. Hemos interpelado al conseller de Economía y Hacienda sobre su política fiscal, después de que se pusiera en marcha, tanto a nivel autonómico como estatal, la apisonadora fiscal de la izquierda que ya conocemos. De hecho, España es el cuarto país de la OCDE con mayor presión fiscal, y dentro de España la Comunidad Valenciana es la quinta región de España con mayor presión fiscal. Mire, si nos vamos a los números, en la Comunidad Valenciana en 2011 se renunciaron a 1.615 herencias los valencianos. Los últimos datos que disponemos, que son de 2018, nuestros valencianos, nuestros ciudadanos, tuvieron que renunciar a 4.302 herencias, al fruto del trabajo de sus padres, de sus abuelos, por la alta presión fiscal. Mire, solo como ha dicho ya mi compañera, con los millones de APUN, y yo añadiría los de la Consellería de Transparencia, ella ha dado unas opciones para usarlos mejor, yo también apunto otras para que vayan eligiendo, y es acometer una rebaja de los impuestos a los valencianos. Vamos a ver, ellos suben los impuestos, esquilman a los ciudadanos para mantener un sistema que ya no se sostiene y que va a terminar ahogándonos a todos. La consabida eslogan de Vox, o autonomías o pensiones, o autonomías o sanidad. Eso ya es una realidad. Por tanto, como digo, nuestras iniciativas van encaminadas a un cambio de modelo de gasto, a un cambio de modelo fiscal y, como digo, a mermar el estado de bienestar de los políticos para aumentar el estado de bienestar de los ciudadanos. De hecho, al hilo de esto, nosotros hemos presentado enmiendas a la totalidad y luego enmiendas parciales a los presupuestos, a los últimos presupuestos, porque son unos presupuestos irreales, ficticios, están construidos bajo unos ingresos que jamás vamos a tener y luego están trufados de despilfarro de los recursos de los valencianos. Perdón. Y ya terminando con el último área de educación, Vox considera que la educación es una de las áreas más importantes del Gobierno, pues porque marcan el futuro de la nación. En el ámbito de la educación, nuestro trabajo ha estado centrado en cuatro frentes: la seguridad de los escolares y los docentes durante la pandemia, la mejora educativa, el adoctrinamiento escolar y la libertad de educación. En lo referente a la seguridad de los centros escolares, nosotros propusimos que se estudiara la viabilidad de colocar filtros, purificadores de aire con filtros EPA en todos los centros escolares, sobre todo cuando venían las bajas temperaturas del invierno.
el Botánico se negó y ha colocado simplemente en algunos en los que dice que hay poca ventilación. También propusimos realizar test de antígenos cada vez que hubiera una sospecha de contagio para evitar tener que enviar alumnos a casa con el trastorno que eso conlleva para el resto del aula, incluso para los propios padres. Y, evidentemente, nos dijeron que no, porque ya lo iban a hacer. Bueno, pues ha terminado el curso escolar y no tenemos noticia de que en los centros escolares se hayan realizado esos test de antígenos. También propusimos que las ayudas de comedor, que tanto el conseller dijo que, aunque no estuvieran en clase, se le iban a dar a los alumnos, evidentemente se le dieron, pero solo a los que tenían el 100% de la ayuda. Otros alumnos que tenían un porcentaje inferior de esa ayuda para comedor se quedaron sin ese porcentaje, creando, como digo, un problema para muchas familias vulnerables. También le propusimos al principio de esta pandemia que cuando la gente muchas familias tenían que elegir pues entre comprarle la merienda al niño o comprar mascarillas para que fuera todos los días al colegio o geles hidroalcohólicos para tener en casa, también le propusimos que se destinaran recursos que está destinando para la inmersión del valenciano en comprar ese material sanitario que era fundamental para nuestros niños y sus familias, y también se negó. En la mejora educativa, pues sobre todo dos temas esenciales. Uno, el abandono escolar, que se destinen más recursos para el programa el programa de actuación para la mejora, y otra iniciativa de hacer un protocolo para alumnos de altas capacidades que son víctimas de un sistema educativo que los condena al fracaso escolar. También en ambas iniciativas, pues los grupos del Botánico dijeron que no. A ver, para ellos la igualdad es que ni se ayuda a los desfavorecidos ni se ayuda a las altas capacidades. Entonces, pero para nosotros la igualdad no es eso, la igualdad no consiste en darle a todos lo mismo. La verdadera igualdad consiste en darle a cada uno lo que necesita y eso es lo que nosotros proponemos. También hemos preguntado al conseller sobre su política, que ahora está refrendada por la Ley de Educación, de titular con suspensos en todas las etapas educativas, pero la más grave es en bachiller. Están destruyendo la única herramienta que tienen las clases más vulnerables para progresar. Yo diría que las políticas del conseller son la antieducación, literalmente. También nos preocupa, es de todos conocido, el creciente aumento de adoctrinamiento en las aulas. Solicitamos una comisión de investigación sobre los libros de texto. Hemos preguntado al conseller en último pleno recientemente de quién era la responsabilidad de que se hicieran ciertos talleres en los centros escolares. No hemos obtenido respuesta. Y, por último, un tema que a Vox le preocupa muchísimo es la libertad de educación. Consideramos que los padres tienen derecho a elegir el modelo educativo, a elegir los valores éticos, morales y religiosos que quieren en el que se eduquen sus hijos y, como no, en una región como la nuestra, en qué lengua quieren que sus hijos sean educados. Hemos conocido hace muy pocas fechas que ya tenemos en la Comunidad Valenciana niños exiliados por motivos lingüísticos, niños de la provincia de Alicante que están escolarizados en Murcia para poder escapar de esta inmersión lingüística, de este valenciano catalanizado que nos impone la Consellería. En este sentido, hemos presentado iniciativas en defensa de esa libertad, como es la implantación del cheque escolar, el distrito único para elección de centro, la implantación del PIN parental, apoyo a los conciertos educativos, derecho de los padres a estar informados, otra iniciativa sobre la exención del valenciano, iniciativas sobre la defensa de la lengua y la cultura valenciana, que ya ha comentado mi compañero, iniciativas contra la inmersión lingüística, que es un arma que usan para crear país. Les recuerdo que incluso antes de nosotros estar representados en esta institución, Vox fue el único partido político que presentó un recurso al decreto de plurilingüismo. Fue el único partido político, la Diputación de Alicante lo presentó, pero como partido político fue el único. Y ahora pues estamos sufriendo la ley de plurilingüismo, que por desgracia en el momento en que esa ley se aprobó, Vox no tenía representación en las instituciones y por tanto no pudimos recurrir esa ley al Tribunal Constitucional y, como de todos es sabido, ningún grupo parlamentario, ningún grupo de la oposición presentó ese recurso contra la ley del plurilingüismo. Como digo, el ataque final también a la educación viene de la llamada ley CELA. Nosotros presentamos una iniciativa solicitando a estas Cortes que presentaran un recurso de inconstitucionalidad porque consideramos que hay razones más que fundadas para ello, porque esa ley
acomete una vulneración de derechos como nunca antes se había hecho en la educación. Vox sí que ha presentado ese recurso. Y bueno, terminando ya, en lo que resta de legislatura vamos a seguir dando esa batalla por la libertad ante un Consell sectario y liberticida hasta convertirnos, como ya ha dicho también mi compañera, en la alternativa y hasta conseguir recuperar pues, esas libertades que nos han arrebatado. De iniciativas que han presentado, los recursos, si nos podrían dar los datos de las cifras de lo que han sido estos 2 años de Vox en las Corts Valencianas. Sí, las iniciativas han sido en torno a unas 3.000 iniciativas y los recursos, exactamente el número... Recursos 7 y otro que vamos a presentar también, que este no lo he dicho, si quieres... Sí, claro. Sí, perdón, hemos presentado 7 recursos y vamos a presentar un recurso contra el último auto que ha validado el nuevo toque de queda las restricciones estas de la 1 a las 6 de la mañana y del Consell. No vamos a recurrir probablemente el tema del toque de queda porque, evidentemente, ya está la sentencia del Tribunal Constitucional y veremos también qué consecuencias podemos extraer al respecto, pero sí que vamos a recurrir las restricciones que se han aplicado en las reuniones, en los grupos de 10 personas en espacios públicos y privados. ¿Y por qué? Pues porque el Tribunal Supremo dijo ya muy claramente en 2 sentencias y hace muy poquito de ellas, es decir, son evidentemente sobre los últimos recursos, decía, en definitiva, nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las comunidades autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado. Como ustedes saben, el toque de queda se ha aplicado a unas poblaciones concretas de más de 25.000 habitantes y atendiendo a unas necesidades de riesgo, que podrían ser discutibles, pero atendiendo a eso, no de forma generalizada. Sin embargo, curiosamente, ese mismo auto valida las restricciones a las reuniones de grupo de 10 personas en todo el ámbito de la Comunidad Valenciana, cuando eso efectivamente no se puede hacer atendiendo a las sentencias de nuestro alto tribunal. Con carácter general no se pueden restringir derechos fundamentales. Por tanto, pues bueno, unos 8 recursos hemos presentado desde el Grupo Parlamentario. ¿Alguna cuestión más? Hola, buenos días. Aprovechando que les tengo a los 3 a ustedes representantes máximos de Vox en provincia de Valencia, Castellón y Alicante, me gustaría saber qué hay de cierto en una información publicada por unos compañeros, Es Diario, que decía el bombazo de Vox para enfrentarse a Puig y Mazón. Y en palabras, según la información, en palabras de usted, señora Vega, estaría encantada de que viniera Macarena Olona como candidata. Bueno, me gustaría saber si están ustedes los 3 igual de encantados. Gracias. Bueno, yo tengo que decir que esas fueron mis palabras, pero están extraídas de un contexto. La pregunta fue si la visita de Macarena a la provincia de Alicante respondía que ella iba a ser la candidata por Vox a las próximas elecciones autonómicas, y mi respuesta completa fue que esa decisión del candidato le compete a nuestro Comité Ejecutivo Nacional, que la tomará cuando estime oportuno y siempre pensando en lo mejor para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Cuando me preguntaron en concreto por Macarena Olona, por supuesto, alicantina, dije que para mí yo estaría encantada de que Macarena fuera la candidata y que trabajar a su lado, por supuesto, sería un honor. Y yo creo que mis compañeros están en sintonía con esas palabras porque, desde luego, Macarena representa los ideales, los principios y todo el ideario de Vox al 1000 por 1000. Es una luchadora nata y lo está demostrando. Y, desde luego, sería, si así lo elige el Comité Ejecutivo Nacional, sería una gran candidata en la Comunidad Valenciana y, por supuesto, pues sí, el Partido Popular debería de estar preocupado si ella viniera, porque no suele dejar títere con cabeza.
Pero vamos, si quieres que te lo digan ellos de su propia boca, pues adelante. Yo creo que estamos en sintonía los tres en ese sentido. Sí, yo creo que lo has dejado bien claro. Es decir, nosotros ya hemos dicho por activa y por pasiva que nosotros defendemos un programa, que nosotros defendemos a la ciudadanía, defendemos el servicio público y todos y cada uno de los que formamos parte, a todos los niveles, en un congreso, en unas cortes autonómicas, dentro de la parte orgánica del partido, todos los afiliados, todos los que formamos parte de esta gran familia que quiere defender a la ciudadanía, pueden estar donde allí nos indiquen y estamos al servicio, por supuesto, en primer lugar del Comité Ejecutivo Nacional, que es quien toma estas decisiones. Ahora, si hablamos en concreto de una persona como Macarena Olona y como muchísimos más que todos ustedes conocen, sería un lujazo absoluto que estuviera aquí entre nosotros. Y eso lo decidirá el Comité Ejecutivo Nacional. Yo sí que quiero añadir una cosa a lo que ha dicho Ana, mi compañera, que el Partido Popular tiene que estar preocupado si viene Macarena. El Partido Popular tiene que estar preocupado, venga quien venga, o sea quien sea el candidato de Vox, porque evidentemente defendemos lo mismo, tenemos las ideas muy claras y la ciudadanía lo sabe. Bueno, pues yo también quiero añadir algo. Evidentemente, como han dicho Ana y José María, si fuera Macarena la designada, pues claro que estaríamos muy contentos, pero creo que lo que le falta a muchos medios, a mucha gente, es entender lo que es Vox. Vox es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Entonces, desde el momento de que Vox es un instrumento para, como también ha dicho José María, luchar por Valencia, luchar por España, pues quien lleve a cabo, quien haga funcionar a ese instrumento es lo de menos. Nosotros estaremos, como él ha dicho, donde el Comité Ejecutivo Nacional considere que se puede ser más útil para ese proyecto. Nuestro partido no ha sido y nunca será un partido personalista. Como digo, es un instrumento al servicio de España y al servicio de los valencianos en concreto aquí. Y como tal instrumento funcionamos. Y siempre se hará lo que considere el partido que va a ser lo mejor para España y para Valencia. Creo que eso ha respondido a tu pregunta, que estamos los tres en sintonía. Si tenéis alguna cuestión más. Sí, yo formatizar un poco estas palabras. Han comentado que el Partido Popular debería estar muy preocupado si viniese Macarena Olona o cualquier otra persona. ¿Y no el Botánico? Es decir, ¿quiénes son sus competidores? ¿El Partido Popular? No, vamos a ver, el Botánico ya está preocupado. El Botánico ya está preocupado porque creo que hemos demostrado que entrar con 10 diputados ha sido una auténtica proeza, un partido de reciente creación, que era un partido muy joven. Tienen que estar preocupados porque estamos dando la batalla de las ideas, de todas aquellas cuestiones que eran temas que estaban completamente cerrados, no solo para el Botánico, sino también para el Partido Popular y para otros grupos políticos. Y están preocupados y tienen que seguir preocupados, pero también el Partido Popular en concreto, porque es lo que nos llevan preguntando durante todo este tiempo. El señor Mazón está un poco nervioso con el tema de Macarena Olona, pues hemos respondido a esa pregunta, pero evidentemente todos los partidos del espectro político deben de estar muy preocupados cuando hacen un cordón sanitario a Vox, porque se está viendo que nuestras ideas calan, que es sentido común y que día a día en las mesas informativas, en los actos públicos de Vox, en ruedas de prensa, se está viendo que el apoyo cada vez es mayor a nuestro partido, precisamente por eso, porque defendemos cosas de sentido común y hemos abierto debates que hasta ahora estaban cerrados y que la ciudadanía quería escuchar de nuevo. ¿Y cómo valoran la candidatura de Mazón? Sinceramente, yo no voy a hacer valoraciones sobre las candidaturas de otros partidos porque no hemos entrado nunca en la vida interna de otros partidos y no vamos a empezar a hacerlo ahora. A nivel competitivo, ¿creen que va a ser un rival más potente que Bonís, por ejemplo?
Es que no voy a entrar a hacer esa valoración porque nosotros no trabajamos en función del candidato que haya en los otros partidos. Nosotros trabajamos por y para España, por y para los ciudadanos. Vamos a seguir en nuestra misma línea de defender nuestras ideas, de darlas a conocer a la gente y no vamos a hacer ese tipo de valoraciones.